La Facultad de Derecho les da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al conversatorio de temas selectos de Derecho Internacional Privado. El tema de hoy será obtención de pruebas en el extranjero, que será moderado por la maestra Rosa Jiménez Rodea. Comenzamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Iniciamos hoy con la última sesión del conversatorio de temas selectos de Derecho Internacional Privado. Agradecemos a las autoridades de la facultad, al doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro director, y al maestro Ricardo Rojas, nuestro secretario general. Asimismo, a todos los que nos acompañan y nos han acompañado durante toda esta semana, a los presidentes de colegio, directores de seminario, a nuestra directora, la doctora Leoba Castañeda Arriba, y a todos aquellos estudiantes que han estado al pendiente desde Facebook. Hoy tenemos a una extraordinaria invitada. Ella es más de casa, la invitamos a todos los eventos y siempre es muy linda y nos acompaña. Es la maestra Laura María Esther Rodríguez Macías, quien nos compartirá el tema obtención de pruebas en el extranjero. Antes de darle el uso de la voz, me permitiré compartirles una breve síntesis curricular de la maestra. Y bueno, la maestra Laura Rodríguez es licenciada en Derecho por la UNAM y especialista en Derecho Internacional por la misma universidad, en donde también estudió la maestría y se encuentra inscrita en el doctorado. En la Universidad Panamericana cursó las especialidades de Derecho Laboral, Derecho Económico Corporativo y Derecho Procesal Civil y Mercantil. Es diplomada en Derecho Penal estadounidense por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Amparo en el Sistema Jurídico Mexicano por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta también con el diplomado en Análisis de la Política Estratégica de México en el Centro de Estudio de Investigación y Docencia Económica y de Seguridad Nacional y Estudios Estratégicos en el Instituto Nacional de Administración Pública. Ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación y en la Administración Pública Federal. Se desempeñó como especialista consular y consultora jurídica de la Embajada de los Estados Unidos de América en México, por espacio de 15 años. Es catedrática de la UNAM, en donde imparte las clases de Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Público, Derecho de los Tratados, Derecho Diplomático y Consular. Ocupó los cargos de coordinadora de la Comisión de Estudio y Práctica Profesional de Derecho Internacional y consejera de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC, de la que es miembro desde octubre de 1996. Actualmente ejerce la práctica jurídica y se dedica al derecho internacional de familia, civil y mercantil. Maestra Laurita Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos y tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias y de verdad es un placer estar con todos ustedes. A mí me es muy honroso porque más que otra cosa yo aprendo de todos ustedes y las conferencias que se han dado por esos expositores. A mí me parece que, bueno, ya esta la última. No crean, por lo menos nos vamos a divertir, porque honestamente hablando, a mí una de las cosas que más me encantó fue que fuera conversatorio y como tal, pues yo espero el intercambio. Por supuesto, les dije en un inicio que me había dado la oportunidad de escarbar en varios documentos que esta plática, esta invitación que tanto me honra, me dio la oportunidad de escarbar en algunos lugares que ya saben que tenemos la típica carpeta o el engargolado que se nos olvidó de hace no sé cuánto tiempo. Y bueno, en el doctorado mi tutora principal era la doctora María Elena Mancilla y Mejía. Y la verdad es que el haber encontrado al respecto un escrito en un curso, una ponencia que ella dio, de un curso de actualización de Derecho Internacional Privado en junio de 2008, me fue de verdad hasta nostálgico. Pero curiosamente, pues era genial esta señora, de verdad, yo le aprendí y bueno, yo creo que me faltó mucho, pero fíjense que el ver con qué facilidad y con qué sencillez bien podía explicar cuestiones tan difíciles o tan complejas como la institución desconocida, como el orden público, como la institución análoga, los derechos adquiridos, pues la verdad es que sí,
se necesitaba mucha maestría. Y me basé un poquito en ello porque para empezar, considero que hay que empezar por el principio. Así es que si ustedes la presentación es muy, muy breve, son creo que 12 laminitas que vamos a conversar, que vamos a platicar en relación con esto de obtener pruebas en el extranjero y por qué no también cómo obtenemos desde el extranjero pruebas aquí en México que nos pueden hacer falta para llevar a cabo la cooperación en procedimientos que se llevan allá y que pudieron haber iniciado acá. Ya les platicaré. Me permito, denme dos, como les digo a mis alumnos. Bueno. Obtención de pruebas en el extranjero. Resulta que la mayor parte de nosotros tenemos familiaridad o un poquito de conocimiento en relación con lo que es las pruebas en materia civil y mercantil. Esto es así como que lo más típico. Aunque también hay varias convenciones internacionales en las que se acuerda por parte de nuestro país con otros u otro cómo obtener pruebas en otras materias, particularmente la penal. Entonces, vamos a iniciar. Esto de la ponencia, esto lo obtuve de la ponencia de la doctora Marielena Mancilla y Mejía, en la que nos explicaba que, y era encantadora porque dice, ¿será que el derecho internacional privado tenga problemas? Y pues efectivamente tiene problemas. Y entonces nos hace una narrativa de que, iniciando porque, para empezar, ustedes saben que el nombre, si es internacional, si es privado, ha sido muy cuestionado. Story lo resolvió señalando que eran problemas internos que tenían contacto con normas extranjeras, mientras Félix coincide y publica allá en 1843 su libro de Derecho Internacional Privado, que es con el primero que se utiliza el nombre de lo que hoy es la disciplina que muchos abrazamos con cariño. De manera que habría que determinar, como dice aquí, qué juez, qué legislación va a aplicarse en un conflicto cuando existen elementos tanto internos como externos. Al decir externos, pues evidentemente nos estamos refiriendo a extranjeros. Y entonces, según la maestra, dice, surgen dos conflictos. El primero es sustantivo, y esto pues, claro, nada más es para ustedes una reminiscencia, para muchos nostálgica, quienes la conocimos de verdad, sí, hay que citarla en varias cosas. Dice, en cuanto al sustantivo, el conflicto surgido de la relación jurídica entre dos personas que se rigen por distinto derecho, es el primero, la determinación del derecho, que debe ser entonces el que bajo el cual se resuelva la controversia sustantiva, lo va a resolver sin duda el derecho internacional privado, y por lo tanto, al ser este derecho el que debe determinar qué derecho va a aplicarse, es un derecho, decía ella, diferente a todos los demás. Y es así entonces como el derecho internacional privado interviene en otras materias. Y dice, por eso es que el derecho internacional privado tiene que ver prácticamente con todas las materias. Yo no sé ustedes, yo lo que hago cuando doy el curso, bueno, y sobre todo si era el 1, ahora creo que vamos a tener nada más 1, pero bueno, al inicio, lo primero que les digo es, van por un lado a recordar todo lo visto por varias de las materias que ustedes ya han llevado, porque este derecho tiene que ver con casi todas las materias, yo diría pues, con todas las materias, sobre todo hoy en día con esta tan dinámica intercambio que hay entre los países y entre las poblaciones de los mismos. Y por otro lado, nada más vamos a cambiar el que los sujetos muchas veces
pudieran no estar en un solo lugar, sino pudieran pertenecer o tener puntos de contacto hacia el extranjero. De aquí entonces se va a las relaciones jurídicas. ¿Qué tipo de relaciones jurídicas? Pues absolutamente nacionales, relativa o absolutamente internacionales, siendo las primeras aquellas que refieren a las que tienen las personas de la misma nacionalidad en el mismo estado al que pertenecen y por lo que no dan lugar a conflictos de derecho internacional privado, pues se rigen por su mismo derecho, por el derecho nacional. Diferente es aquellas relaciones que surgen entre dos nacionales en su propio estado, pero cuyos efectos y validez son cuestionados en otro. Entre personas de diferente nacionalidad y tendrá efectos o será cuestionado en otro estado de tal forma que las relaciones para un estado son nacionales y para el otro internacionales. Esto me estoy permitiendo leerlo de manera literal porque refiere a una copia que hice de la ponencia a la que yo ya nombré en un primer momento. Y para seguir, dice, estas relaciones jurídicas se dan cuando el acto que les dio origen se realizó en un estado entre personas de diferente nacionalidad y tendrá efectos o será cuestionado en otro. Las dos últimas relaciones internacionales, pues sí, las dos últimas relaciones jurídicas sí van a ser objeto de estudio de la materia de derecho internacional privado y de esa manera empezamos como a encuadrar ya a lo que nos estamos refiriendo. En este caso, aún siendo un tema meramente procesal, pues no es un tema procesal nacional, es un tema que implica el uso y la aplicación de diversos sistemas jurídicos. Y de ahí que sí podamos encuadrar el tema que hoy estamos conversando en los últimos dos características que nos daba la querida maestra Mancilla y Mejía. Y luego vamos aquí a ver qué es la prueba. Pues si estamos hablando de cómo obtenerla, para empezar veamos qué es una prueba. Y fíjense que soy abogada postulante actualmente. La verdad es que, claro, hay personas que hoy nos acompañan y que son verdaderamente personas tan brillantes y con un historial de currícula impresionante. A veces, cuando volteo y veo todos los años y lo que va diciendo el mío, digo yo, caray, pues también dice en mucho por este camino de vida que hemos estado transitando y ya los años pues son los años. Entonces pues sí, en mucho o en poco esto da también una riqueza para personajes como el maestro Tarufo, que es a quien voy a citar posteriormente en esta materia, y desde luego a la doctora Mancilla, al doctor Bucio, en fin. Como litigante, y yo esto se los comento porque como litigante, como abogada postulante, lo primero que hacemos es, cuando llega un cliente, por ejemplo, conmigo, les digo, recuerden que el juez es un funcionario de buena fe. Me va a creer a mí y le va a creer a todos, o sea, a la otra persona, a la otra parte. ¿Por qué? Porque debe de conservar una postura absolutamente neutral para poder ser objetivo al momento de valorar una prueba y entonces determinar quién puede tener la razón del asunto que se le lleva a su consideración. Esto me lleva a pensar en la verdad, que no me voy a meterme en esas discusiones, no se asusten, no era clase de filosofía, pero pues tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos ahorita señalando, porque al final de cuentas lo que queremos es presentarle al juez estos elementos importantes que nosotros consideramos deben ser valorados
y razonados por él como algo verdadero, como algo que nos lleve a tener, pues sí, la razón, que es una especie de victoria en un litigio, ¿no? Y entonces, ¿qué es la prueba? ¿Cómo es que le vamos a probar a él? La prueba es un medio, y dice el maestro Bucio, la prueba es un medio y no un fin en sí misma. El concepto de prueba está determinado por una hipótesis o un hecho, así como un fin que es verificar la hipótesis o acreditar el hecho. Lo primero aplica a las ciencias exactas y lo segundo a las sociales, entre las que se encuentra el derecho. El concepto de prueba deberá entonces abarcar tanto a las exactas como a las sociales. Es una forma de confirmar que lo que se está señalando es lo correcto, que tenemos la razón en ello. Desde luego, señala que cada una de esas ciencias cuenta con, perdón por los typos esos, cuenta con su propio método de investigación, de manera que probar es demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación. Esto nos lo dice Jorge L. Kilmanovich en la teoría de la prueba y los medios probatorios. Este es el libro de él. Y esto me llamó la atención porque, bueno, vamos ahorita a hablar el por qué. Me quiero ir en el mismo orden que lo dejé. Vamos, perdón por adelantarme. De acuerdo con la legislación entonces, en el Código Federal de Procedimientos Civiles se establece en el artículo 79 que para conocer la verdad, ojo con esa palabra, la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar decisión respecto del contenido de la litis, y continúan y rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones en materia de prueba establecidas en relación con las partes. De lo que se trata entonces, y el que se aplica, como ustedes bien conocen, es este Código de Procedimientos Civiles, que es el federal en materia internacional, a no ser que nos refiramos a una materia que sea de tipo local, dícese la familiar, como por ejemplo, ¿verdad? Entonces, quise nada más tomar el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que es el que más utilizamos en esta ciudad, pero yo no dudo que haya personas de otras entidades federativas y por supuesto que deberá de ser concordante. Lo que les estoy presentando, pues refiere a la forma en que se da a conocer al juzgador la verdad sobre los puntos controvertidos por cada una de las partes, con el fin de que se determine el litigio que se haya puesto a su consideración, a su valoración. ¿Y cuál es el asunto de la valoración? Fíjense. A mí, yo creo que ustedes bien conocen al doctor Michel Tarufo, que de verdad es una gozada. Yo cuando ha venido y he tenido oportunidad, sin duda, aterrizo en sus ponencias porque, para empezar, no es, habla muy bien español, pero tiene ciertas cosas que en las ponencias, la verdad es que llaman la atención. Por ejemplo, dice que el abogado, fíjense, usa la prueba con el fin de determinar en la cabeza del juez la decisión favorable a la posición de su cliente. Hay una ponencia, bueno, la ponencia que él hace, esto es en España, está muy chistoso porque él dice, cuando hay cabeza en el juez y uno piensa, a ver, pues eso pudiera ser algo como un poco ofensivo, y lo que él quiere decir es que es
esta habilidad de razonar del juez y no la mera convicción, que es entonces cuando entra en una reflexión ya profunda de lo que es la convicción y que es nada más la pura forma de convencer. Y dice, ¿y cuántas veces no nos han convencido de una sarta de tonterías? ¿Cuántas y cuántas veces? Todo depende de la forma en que se argumenta. Y claro, es una de nuestras herramientas favoritas, la forma que se argumenta. Y esto anótenlo un poquito porque cuando veamos un poquito más adelante las varias convenciones que hay internacionales para presentar y obtener pruebas, hay una ciertamente actual que refiere a la presentación de pruebas a través de medios electrónicos, específicamente video, y pues siempre sigue siendo, como yo he dicho en mis clases, la argumentación una herramienta muy importante para el abogado. Pero la argumentación que sea sustentada, porque pues sí, el argumentar por argumentar tampoco es favorable a ninguna persona. Bueno, eso ya es otra cosa. El abogado dice, no busca la verdad, y esto así como que sí me pegó. tengo que confesar que sí me pegó, porque cuando ustedes, yo llevo materia familiar internacional bastante, y cuando yo hablo con mis clientes les digo, yo quiero presentarle al juez lo que es la verdad y sobre todo siempre va a ser a favor del niño y de los menores, esos que siempre están involucrados como víctimas más, desafortunadamente, como las víctimas más inocentes en todo proceso litigioso. Yo digo cuando se agarran a hijazos o cuando se olvidan que debe de haber como lo que inició esa unión era el amor y dejarlo de lado o suplantarlo por un rencor u otros sentimientos aún más fuertes, pues la verdad es que termina por cobrar la factura a todos, pero particularmente a los chiquitos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, vamos a buscar la verdad, porque la verdad no nada más, bueno, sí te hará libre, pero también te hará ver que a lo mejor tu postura no es exactamente la que tú consideraste en un inicio. Vamos a tratar de presentarnos al juez de una manera veraz, señalándole que tu postura es la más correcta, pero sobre bases reales. Entonces aquí Tarujo dice, no, a ver, el abogado no busca la verdad, no le interesa. Tiene como fin realmente derrotar al otro abogado. Ese es el fin principal del litigante, del abogado postulante. Y yo la verdad nunca me había puesto a pensar como postulante en nada más mi fin, derrotar al otro. Creo que éticamente hablando, el fin de cada abogado debe de ser sacar a la luz la verdad. Y a lo largo de varios años ya, no les digo cuántos y qué, a lo largo de varios años ya, pues sí he tenido muchas satisfacciones, muchas, bendigo a Dios, y he tenido derrotas, he tenido victorias pírricas que me han dolido, la verdad, aun cuando he ganado, y he tenido derrotas en que digo, estuvo bien, estuvo bien. Y creo que es de lo que se trata, pero aquí este maestro sí tiene una filosofía distinta respecto de ello, de manera que con el fin del abogado a presentar las pruebas, no es buscar, dice él, la verdad, sino defender su posición tratando de convencer al juez para determinar la creencia en su mente de que el abogado o abogada tiene la razón. El juez, y él dice abogado, él no se refiere a la mujer, pues es un hombre mayor y entendemos, por supuesto, todo eso. Yo no me rasgo las vestiduras y entiendo también por qué sí hay que hacer la distinción, pero bueno. El juez, por otro lado, debe valorar la prueba. La prueba debe ser valorada de manera racional, dice él, que significa objetiva, comprobable y justificable, dejando de lado las condiciones emotivas, psicológicas, subjetivas, es decir, arbitrarias,
qué condiciona en la posición del juez. Y en esto sí le puedo, o sí tengo que concederle absoluta razón, porque ¿cuántas ocasiones no nos hemos, quienes de ustedes se dedican también a litigar o a postular en derecho? Pues la verdad, ¿cuántas veces no hemos visto que pues lo que pasa es que le lloró y el bendito juez se desmoronó? O sea, cuando está viendo verdaderamente todo lo otro. Esto ya se convierte en una cosa diferente en el momento en que hablamos de cuestiones internacionales, porque además la aplicación es distinta. La aplicación en materia internacional, recuerden que siempre va a ser hecha de acuerdo con el sistema jurídico de donde se va a desahogar la prueba. A ver. Estas son algunas, a ver, no son todas, son algunas de las convenciones que encontré como más usadas, que se usan poco varias de ellas, pero bueno, como las que más comúnmente se utilizan en materia de pruebas. Está, por supuesto, la Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, que es nuestro caballito de batalla para solicitar diferentes trámites, y volvemos, trámites estas no se refieren a la petición de probanzas. No, ahorita les presento en una conferencia de la maestra Lourdes Nava, me parece, ahorita les digo que soy malísimo, nos decía, no se puede peticionar un embargo por una carta rogatoria, o sea, no hay. Y bueno, restringiéndonos a ese tipo de circunstancias que ya veremos un poco más adelante, las demás convenciones, la Interamericana sobre recepción de pruebas, que data desde el 75, y su protocolo, tienen incluso formatos específicos para pedir y hacer este intercambio de elementos probatorios entre personas, entre autoridades jurisdiccionales de diferentes países. Entonces se piden como si fuera un exhorto, pero ya con base en esta convención. La convención sobre la obtención de pruebas en el extranjero, una es de recepción y la otra es de obtención. Como ustedes saben, las convenciones internacionales muchas veces son, hay muchas formas de dejarlas en desuso. Sin embargo, estas convenciones en lo particular tienen todavía uso actual en el medio internacional. Está también el Convenio Interamericano sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación internacional del sistema de justicia, firmado en Mar de la Plata, Argentina, el 17 de julio del 14. Y el Convenio sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial. Por supuesto, esto es el marco internacional, y repito, es una de las convenciones, porque existen otras convenciones internacionales en las que se determina o se señala la forma o las pruebas que son idóneas para ello. Por ejemplo, está la Convención de Viena sobre los aspectos civiles de la restitución internacional de menores, en la que nos dice, por decir algo, ¿verdad?, que va a poder solicitar la restitución del menor quien tenga la custodia. Evidentemente, lo primero que tengo que hacer es probar que la tengo. ¿Sí me explico? Y ello, pues, puede ser incluso nada más anexando una copia certificada, por supuesto, y pasando por todo el demás trámite correspondiente a las traducciones y demás, si fuera el caso, a la petición. Ya la autoridad central es quien se encarga en muchas de las convenciones de llevar a cabo el trámite, mientras que en otra, incluso el juez puede ser el que haga contacto con el mismo juez
en el extranjero o con la autoridad, no tanto con el juez, sino más bien con la autoridad central del otro país al que se le requiera, cosa poco usual y realmente pues difícil, porque miren, yo me pongo, no justifico, pero sí considero las autoridades jurisdiccionales, particularmente hablando de en materia familiar, pues generalmente manejan algo así como 2,000 casos nuevos cada año. De estos 2,000 casos nuevos cada año, pues se tiene que adicionar lo que venían jalando del año anterior y del año anterior y del año anterior, y los que les regresan de amparo, por supuesto. De manera que la carga de trabajo verdaderamente es mucha. Yo a veces digo que es inhumana. Y el que ellos tuvieran el tiempo suficiente para poderse sentar y estudiar la forma en que se puede llevar a cabo esta petición contactando directamente a una autoridad central extranjera, pues me parece que no es dable. Y claro que tienen un staff, un grupo de personas profesionales que se dedica a ello y sin embargo, pues están igualmente saturados de trabajo y de cargas que no les permite llevar a cabo la tarea que les estoy, el análisis o el estudio profundo que les estoy comentando, y esto pues iría en detrimento de la impartición de justicia y por supuesto desfavoreciendo a la parte que fuera a necesitar de esas probanzas. Para iniciar, considero, salvo casos excepcionales, ya sabemos que, por ejemplo, en materia de familia, del 1 al 10 son jueces que se dedican a cuestiones internacionales, los primeros 5 son en materia de adopción, los últimos 5 son en materia de restitución internacional. En materia de oralidad también se conoce de algunos aspectos internacionales, conozco jueces orales que de verdad son muy buenos en materia convencional. Pero no nos centremos exclusivamente en lo familiar. Hay, como aquí mismo lo hemos platicado, pues están la necesidad de este intercambio en materia mercantil, en materia civil y en materia penal también. De manera entonces que considero, mi humilde opinión, a través de la autoridad central la forma más adecuada y que puede llevarse a cabo el trámite para poder hacer estas peticiones para la obtención o la recepción de pruebas. Fíjense. De inicio, pues tendríamos que emplazar, todos sabemos que es con lo que, bueno, se inicia con la demanda y todo lo demás que ustedes conocen de sobra. Pero para emplazar, para realmente ya una vez hecha la demanda y admitida, pues lo primero que tenemos que hacer es emplázate al sujeto, ¿no? Y para emplazar a él o a ella muchas veces es verdaderamente un problema. Y aquí, bueno, pues vamos a iniciar con la Convención sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. Fíjense, no le vayan a querer cobrar pensión alimenticia ni siquiera a ilustres investigadores en Harvard, porque verdaderamente se toparán con un santo problema que qué barbaridad. Digo, hablo de mexicanos, por supuesto. O de extranjeros, que bien podría ser el caso. He tenido casos en los que, pues, hijo, y de pena, de pena ajena que las personas, funcionarios incluso sin decir nombres, por supuesto, de ninguna manera, pero de organismos internacionales dedicados hasta la protección de niños, que en un caso se dejó a la familia, pero verdaderamente en vilo, y la mujer estaba pues azorada, estaba no nada más sorprendida, sino que
sin la menor posibilidad de hacer algo, siendo extranjera, teniendo toda esta red de apoyo fuera del país, pero además al haberse separado y él haberse ido sin haberle dicho nada a ella, ella es, licenciada, pero imagínense, licenciada en estas cuestiones de electrónica, hace 20 años, ahorita ya no sabe absolutamente nada y tener que mantener a 2 hijos y para empezar, pues regularizar tu estancia. Y luego, ¿cómo me cambio con todo el menaje de casa hasta Argentina? Pues está terrible. Entonces, o a Rusia, pues a donde quieran decirme. Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es primero el emplazamiento y ahí nos vamos a empezar a topar con muchos problemas que aquí incluso nos topamos a nivel local, pero que bueno, pudiéramos tener nuestras ciertas mañas, pero allá en un lugar en donde a lo mejor pues está, como decía la maestra Lourdes Ochoa, Neira Nonava, que dice, pues aquí pueden darse un tip entre los actuarios, ¿no? Abusado ahí porque te va a salir un perro, lo que sea, o llega el actuario y le, oiga, que no vive aquí. Mamá, pero si así te llamas, tú cállate, no la conozco. Y bueno, por lo menos eso, todo se asienta. En estas actas, también hechas en el extranjero, pues tiene que asentarse todo. Y aquí voy a comentarles, quiero hacer aquí un paréntesis. Ya sé, van a decir, ay, esta maestra se está saliendo del tema, esto no es propiamente pruebas. Pues sí, señores, tienen toda la razón, nada más que si no llegamos a un emplazamiento correcto, ni siquiera va a haber la oportunidad de que inicie un procedimiento. Y como todo esto forma parte del tema, a lo mejor de una manera errada, ¿verdad? Yo consideré que era muy apropiado que debía yo hablar también de esto, porque es parte de lo que es un procedimiento, aunque la parte toral del mismo pues iba a ser el desahogo de las pruebas, la obtención primero de ellas. Así es que les pido una disculpa, pero como esto es un conversatorio, interrúmpanme a la hora que quieran y yo estoy esperando, por supuesto, este intercambio y que podamos pues hablar de esto, porque tampoco es posible en una plática, aunque pareciera larga, de poder abarcar de verdad un tema que es digno de todo un curso. O sea, las pruebas en el extranjero es un reto. Es un reto que además requiere mucha creatividad. Creatividad que por supuesto dentro de los límites y parámetros absolutamente legales y lícitos, nosotros deberemos llevar a cabo para obtener lo que se requiere de nuevo para probar al juez y hacerle convicción de lo que queremos hacerle ver en términos de tenemos la razón en este juicio. Bueno, sí. Se cierra el paréntesis. De manera entonces que el uso de la convención de exhortos o cartas rogatorias es de primera necesidad. Es algo que con lo que iniciamos. Sobre todo si la persona se encuentra en el extranjero, si se va a tratar nada más de obtener una prueba, un testigo, por ejemplo, en el extranjero, el trámite es otro a través de otra de las convenciones que ya vimos. Y probablemente si no hay un punto de contacto entre las partes y no se ha dado este inicio, o más bien si ya se dio el inicio del procedimiento y del proceso, y estamos dentro del procedimiento ya en la etapa probatoria, pues bueno, no hay problema porque nada más tendríamos que restringirnos a ello. Pero ¿qué tal si no? Pues entonces, lo primero que debemos de utilizar es esta convención con el fin de hacer una citación, un emplazamiento, notificación y quizá la obtención de algunas pruebas. Sin embargo, con ella no podemos solicitar pruebas como, por ejemplo, las periciales, los embargos, los desahucios, el pago de pensión alimenticia, que sería una chulada que se pudiera hacer con eso.
investigaciones económicas. Hay países, para nosotros, como ustedes saben, a la hora de que estamos en un juicio de alimentos, esto es de primerísima necesidad, esto es un derecho fundamental, sobre todo para los menores, en atención a su interés superior. Pues, así como antes decíamos que cartera mata carita, esto mata todo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues solicitamos al juez, córrele con la convención, bueno, no córrele, sea tan gentil de solicitar un informe a la Comisión Nacional Bancaria de Valores respecto de este periodo en relación con este señor cuyos datos del Registro Federal de Contribuyentes son tales y con el objeto de conocer cuáles pues sus posibilidades, porque específicamente en materia de familia se señala que la pensión alimenticia se da de manera proporcional entre las necesidades del acreedor alimentario y las posibilidades del deudor alimenticio. Pero entonces, en este caso, la convención es solamente da lugar a medios de defensa, hacer del conocimiento de la parte en el extranjero que existe un procedimiento y que tenga la oportunidad de participar y de defenderse. Toda notificación, por supuesto, y todos este tipo de trámites que se hacen, como ustedes bien conocen y expertísimos que son, pues se hacen de conformidad con la legislación del Estado que va a llevar a cabo este trámite. Algunos puntos de ciertas problemáticas, ahí les voy. El emplazamiento, como les decía. Si no hay emplazamiento, no hay juicio. Tan, tan. Entonces hay que emplazar. ¿Cómo emplazar? Si aquí en México tenemos un problema para emplazar en los países fuera del nuestro, pues no crean que es diferente. Yo quisiera compartir con ustedes algunas de las experiencias que he tenido a lo largo de la práctica que he llevado a cabo con el objeto pues, de darles ideas sencillamente porque conocimiento pues nada más lo estamos compartiendo y que seguramente yo más bien aprendería mucho de todos ustedes. En este caso, por ejemplo, fíjense, tuve un caso, valga la redundancia, tuve un asunto en el que tuve que notificar a un señor argentino que papá de una niña Down, que dejó abandonada junto con su mamá en México. Era una persona más o menos, pues, no digo importante, pero destacada porque se desenvolvía entre los medios, quiero decir, en los medios de difusión masiva, el deporte, y entonces, pues era difícil. Sabíamos dónde vivía, y por supuesto se fue para que no le notificáramos nada de esto, porque la niña entonces estaba chiquita. Y la mamá, pues evidentemente un caso más, necesitaba urgentemente esta pensión. Lo que se me ocurrió hacer fue hacer una notificación, evidentemente, a través de la convención de exhortos y cartas rogatorias. Sin embargo, en ese caso, solicité primero, aquí otro paréntesis, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, de verdad, la gente que se dedica a esto también está, hijo, es que ya somos mucha población, entonces está saturada también de trabajo. Entiendo que en el área de jurídico, por ejemplo, son algo así como 10, 15 personas, y ahorita menos con el recorte, que se dedican a este tipo de cuestiones. Entonces, el hacer una carta rogatoria tiene determinados detalles que son muy cuidados por esa área y que revisan mucho
y que en muchas ocasiones pues se regresa y se regresa. Y lo que ellos piden es, por favor, no me manden a los litigantes o a las partes que están en conflicto para que se lleve a cabo el trámite de esta carta rogatoria. Tendrían que ser los jueces quienes llevaran a cabo pues este llenado de los formatos. Claro que pregúntenme, el cabello de los jueces yo creo que se quedó así como verdaderamente crispado cuando les dijeron más chamba, hello. Pero Relaciones Exteriores creo que tiene razón. No es específicamente nada más el aumentar la carga laboral, sino el que por un lado se protege esta solicitud, pues no se puede alterar en ninguna forma si la hace el juez, y por otro lado se queda con este conocimiento y llega con el cúmulo de casos que tiene, pues a tener una expertise que ya luego se hace así como pues bolillos en panadería. Esto desafortunadamente no sucede porque no han logrado convencer a muchos jueces de que se lleve a cabo de esa manera. Entonces, pues, hay que ir un poquito a Relaciones Exteriores, a darse vueltas. Y, pues, cuando no se hacen muchas cartas rogatorias, a veces es bien difícil que pueda pasar a la primera, aun cuando se piense que todos los detalles fueron bien cuidados. Ya que pensé yo en esto, me acordé también que de acuerdo, que según legislación nacional, también podríamos hacer otro tipo de emplazamiento. La niña estaba muy enferma y era ciertamente urgente esto. Y el exhorto y carta rogatoria pues iba a ser así como que mucho más prolongado. Y yo esto se los doy, ojo, no es ilegal, no es nada de esto, pero digo, fue una cuestión que a mí se me ocurrió, igual les puede ayudar en algún caso de ustedes, y por eso se los paso al costo. Yo dije, si me voy al jurídico va a ser carta rogatoria, qué barbaridad. Si me voy a protección, me van a mandar seguramente por un tubo, pero a lo mejor puedo conquistar a alguien y pudieran llevar a cabo una notificación a través del consulado. Y entonces, pues está la ley del Servicio Exterior Mexicano, está el reglamento de la Secretaría y están, pues, el cúmulo de legislación que ustedes también ya bien conocen. Pues así lo hice, porque sabíamos que este señor tenía que ir más o menos frecuentemente por cuestiones, si estaba hasta en el Seguro Social de México, por caridad de Dios, y no tenía la nacionalidad, pero entonces, aprovechando que teníamos conocimiento de eso, logramos convencer a la gente de protección, que además son expertos, que fueran que hablaran con los cónsules, cosa que también yo terminé haciendo. Y le hicieron un llamamiento al señor, dijeron, si viene, ya salió. Si no viene, ni modo. Pues sí, por supuesto, corremos el riesgo. Afortunadamente fue y lo pudimos emplazar y así se dio el inicio de aquel procedimiento. Otro de los problemas que se dan también es el uso del idioma. Empezamos con la traducción. ¿Quién va a hacer la traducción? A ver, ustedes sabían, por ejemplo, que en México, y esto hablamos de pruebas y de cualquier documento, porque hay muchas pruebas documentales que necesitan ser presentadas y que vienen en idioma extranjero. De acuerdo con nuestra legislación, el idioma oficial de México es el español, punto y se acabó. Para Canadá será inglés y francés, como ustedes ya saben, Suiza tiene 4, en fin. Pues sí, ¿y quién traduce? ¿Y a quién le van a cobrar esa traducción? Y luego, espérenme tantito, resulta que si es idioma portugués, pues no, mis hermanos, aquí ya la cosa se puso bastante complicada porque la traducción del portugués es muy particular, sobre todo en cuestiones de tipo legal. Y ahí me parece, no me crean, porque esto lo sé hace como 3, 4 años, había exclusivamente 4 peritas traductoras del idioma portugués. Entonces, también es otro problema a saltar para poder utilizar o llevar a cabo
el desahogo o el ofrecimiento de una probanza ante una autoridad jurisdiccional. El uso del nombre en el extranjero, ¿no? Pues esa es otra. Ya les digo, Laura María Esther Rodríguez Macías, a sus respetabilísimas órdenes. Así está en mi acta de nacimiento, pues la verdad no tuve que ver, no voté, no nada. En Estados Unidos, nada más se usa su nombre y si están casadas, el nombre de su marido, ¿no? Entonces es Joanna Smith, por decirles algo. Pero sí resulta que esta señora era Eloísa Domínguez de Hendrix en México, pues ella va a ser Eloísa Hendrix, estamos de acuerdo. Tenemos que ser muy cuidadosos en la petición de la probanza, en cualquier forma, o del documento que vayamos a intercambiar en el extranjero, porque en Argentina, por ejemplo, nada más se usa el nombre y un apellido, también. Y cosas que pueden cambiar mucho la usanza en México y que no es que no sea una persona distinta, sino que sencillamente pues hay que poner también conocida como, y también conocida como, ¿me explico? Para que podamos cubrir todo pues, posibilidades y no nos reboten o la carta rogatoria o la prueba por no ser la persona idónea. Los gastos. Pues los gastos siempre son una materia muy particular. Uno, son muy caros. Sin embargo, hay materias en las que se determinan como free, como gratis, porque la misma convención lo señala, o por cuestiones de reciprocidad. Pero si esto no es así, o si sale, fíjense, en una exposición de Lourdes decía, en México tienen los Estados Unidos muchos consulados, pero nada más en California, que ustedes saben que es una de las poblaciones, de los estados más poblados por mexicanos, tiene más de 10 consulados. Entonces, resulta que en California está el consulado, pero el distrito consular, ¿qué creen? Pues cubre también Hawái. Ay, detalle. ¿Saben cuál es la distancia entre Hawái y San Francisco, por decirles algo? Pues es enorme. Entonces, ¿quién va a pagar el viajecito del cónsul para ir a llevar la petición o el exhorto? O sea, es un gasto que realmente no hay un rubro dentro del consulado con el que se pueda cubrir esto. Realmente, ustedes saben que los consulados cuestan muchísimo dinero. Y nuestro país, pues, no es un país de primer mundo en materia económica. Entonces, pues la verdad es que no hay un rubro para esto. Va a tener que ser algo que determine la parte que lo solicite su pago. Es más, hay convenciones en las que establece, debes de nombrar quién va a hacer el pago de tal o cual cosa. Y si no lo nombras, pues ¿qué? Eso va a ser a tu costa. Es que desafortunadamente, pues este tipo de circunstancias se da. Fíjense, es muy lamentable porque además no hay este principio de pobreza. Ya ven que en el juzgado, en el tribunal, cuando una persona realmente no tiene medios, pues se solicita y el consejo hace una deliberación especial y se da la autorización a la autoridad jurisdiccional para que pueda como exentarse de ciertos gastos, en ese caso, a esa parte. Pues en materia internacional no. Ahora imagínense los casos que se da cuando hablamos de personas que se fueron nos decimos Estados Unidos, a levantar la cosecha y sin documentos. Pero se quedaron allá, formaron otra familia y dejaron acá 8 hijos con la señora y sin un centavo. Entonces, son
claro, ya hay un acuerdo y hay una convención en materia de alimentos, etc. Y de verdad, los cónsules hacen circo, maroma, teatro para poder hacer labores de protección para los conciudadanos, pero sí es algo que sale muchas veces del ámbito de sus propias competencias. Ahora, perdónenme tantito. En relación con la diferencia entre estados jurídicos para el manejo y desahogo de las pruebas, también es otra problemática que hay que enfrentar. Como ustedes saben, en países con ascendencia anglosajona, con estos sistemas jurídicos tipo los Estados Unidos, Inglaterra, Australia, etcétera, pues existe en su procedimiento una parte de él que es el pretrial discovery, en el cual están obligadas las partes a señalar, mira, estas son las pruebas. O sea, se abren de capa, ¿no? Están las pruebas y eso da como que una gran apertura para su manejo. En México, realmente el juez tiene un gran rol en la dirección de cómo se van a desahogar, de qué manera se van a desahogar. Él dicta en mucho cómo y en muchas ocasiones dice esto no se aprueba como prueba, valga la redundancia. Esto es una de las razones por las que se han hecho tanto la convención de recepción como la de obtención de pruebas en el extranjero. Hay que tratar de salvar estos obstáculos tratando de armonizar las pruebas o el tema de pruebas para llevar a cabo una eficaz pues labor de justicia o una eficaz impartición de justicia a las personas que se ven en la necesidad de estar involucradas en estos procesos. Y es bien complejo, porque además nosotros estamos pues convencidísimos, ¿no? Estamos convencidísimos de que las normas convencionales refieren a derechos sustantivos. Ah, sí, ajá. Y ahora todas estas convenciones que refieren a cuestiones adjetivas y cuestiones adjetivas que necesariamente deben de llevarse a cabo de acuerdo con la legislación de cada uno de los estados. ¿Sí me explico? Bueno, la presencia de las, ya sé que hay diferencias en todo, no entramos en esas porque si no, bueno, si de por sí ya ven que no hablo mucho. Bueno, la presencia de las partes en el proceso. Otra vez, ¿quién paga? ¿Quién paga el viajecito? ¿No? Y estamos hablando de aquí cerca de Azerbaiyán. No hay problema. Es verdaderamente a veces muy importante el contar con estos ahora herramientas electrónicas que nos permite el acceso a pues a la justicia a través de sus medios como la obtención en materia de videos, o sea, la convención esta con la que se lleva a cabo, que además déjenme decirles, o la busqué mal, que seguramente fue el caso por andar con 100 cosas, o no está en la página de la Secretaría. Si hay alguien por ahí de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sería muy bueno que pudieran llevar a cabo una pequeña revisión. Traté de buscar el convenio iberoamericano sobre el uso de videoconferencia en cooperación internacional entre sistemas de justicia, que además está buenísimo, porque además no nada más es materia civil, y además materia penal. Entonces, en términos económicos, como les digo, esto pues ayuda muchísimo. No la encontré en la típica búsqueda que todos conocemos de la página de la Secretaría, pero sí en el Diario Oficial de la Federación, cosa que me dio muchísimo gusto también, porque pues de plano bajé el decreto promulgatorio del mismo convenio, ¿no? Entonces, volvemos, en ese caso sí existe esta posibilidad, bueno, esta parte de, yo señalo como problemática, pues seguramente estará salvada. Ahora,
hay reservas que nuestro país ha hecho a varios de estas convenciones, a varias de estas convenciones que yo les acabo de mencionar como las más comunes o usadas o aptas para este intercambio probatorio. Y son importantes porque mientras algunos países dan funciones a los cónsules, incluso para imponer medidas de apremio, nosotros no. Entonces, hemos dado hemos manifestado varias reservas en varias de estas convenciones que pues sí limitan un poco la labor consular, que también entiendo. Imaginen a un cónsul de Los Ángeles, California, vuelto loco, y además teniendo que ver todo esto de las cuestiones procesales en las que pudiera haberse involucrado por solicitudes hechas desde nuestro país. Bueno, ¿qué pasa cuando el país a requerir o obtener la prueba no es firmante de los tratados que pudieran ser atinentes para hacer la solicitud? Bueno, ustedes ya conocen, son súper expertos y no les voy a enseñar nada, pero yo les comento que por supuesto es en materia de reciprocidad, cómo se pide, se suplica, se trata de obtener. Y si no, pues hay ocasiones en que por más creatividad que tengan, créanme, tienen que sentarse y pensar de qué otra manera puedo yo obtener esto. No hay una forma en que pudiera yo obtener allá una apostilla de un consulado mexicano, porque además, pues a lo mejor no hay ni siquiera consulado allá. En fin, son, sobre todo con cuando hablamos de sucesión de estados, con estos nuevos países, cuando se empiezan a creer, hay cosas que llegan a suceder. Estaba yo viendo el otro día con mis alumnos parte de la historia de Rosario Green Macías, maravillosa mujer, y ella fue la última embajadora en la República Democrática Alemana que tuvo México, porque le correspondió cuando el muro fue tirado, y entonces se unen estas dos Alemanias. Y bueno, pues aquí las cosas volvemos. Hay que ver cuál es la repercusión que existe respecto de todas estas normas convencionales y cómo se da su aplicación. Bueno, me permití hacerles este cuadro muy chiquito de estas convenciones de las que estoy hablando, nada más para hacer algunos comentarios de su contenido muy superficiales. Mientras algunas de las convenciones son poco utilizadas, otras son además complejas, hay otras que dan, como la última que les referí, medios electrónicos, y hay otras que son incluso confundidas, como esta de notificaciones o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil y comercial. Como pueden ustedes ver, bueno, a mí me gusta hacer estos cuadros comparativos porque muchas veces nos da la oportunidad de ver de manera, claro, panorámica, las posibilidades que hay entre los instrumentos internacionales que pudieran llegar a ser aplicables para el manejo de la solicitud que se hiciera de una probanza en un proceso. Ahora, también hay el caso contrario. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando solicitan a México una testimonial? Ya ustedes sabían que, bueno, ya les fue informado que yo trabajé para la Embajada de los Estados Unidos, y un buen día tuve conocimiento de que uno de los miembros de la agregaduría legal hizo la notificación de la solicitud de una testimonial a una persona en México. Entonces, esta persona llegó al consulado para preguntar que qué pasaba, qué era lo que debía hacer o qué, que él sí quería ir como testigo, pero que pues la verdad estaba como en shock porque no sabía pues qué hacer.
evidentemente pues nunca va a ser la vía esa para obtener una notificación para comparecer a los Estados Unidos. Esto era, bueno, les estoy diciendo agregaduría legal. Ya saben que, por ejemplo, ¿qué les voy a platicar a ustedes? Pues que no hay aquí agentes del DEA, ni de CIA, perdón, de FBI, ni de nada que se le parezca. Entonces, era para un caso penal. Entonces, se requería o con urgencia ese testigo y se dio con él y pues lo querían en Estados Unidos. Bueno, le ofrecieron llevárselo y traerlo y todo esto. Esto no es legal, ¿no? Esto, por lo menos desde el punto de vista de la norma convencional, pues no está señalado así y menos para los Estados Unidos, quien saben ustedes que pues sí hace negociaciones muchas que por cuestiones de tipo normativo interno no firma muchos tratados internacionales, aunque es claro que en muchas ocasiones pues sí cumple o hay cooperación por parte de ellos. Pero estas formas de la justicia sí no son tan atinentes. Recordemos el caso, por ejemplo, Álvarez Machain, ¿no? Que se requería inmediatamente la confesional de aquel que se estaba señalando como el presunto responsable. A ver, esto sale de toda esfuerzo convencional de nuestro país y de cualquiera. Y de ahí, pues todo lo que resultó, que ustedes ya también seguramente conocen y que al respecto no sé si habrán visto, pero quiero recomendarles. Ay, bueno, es que como fue conversatorio, ustedes tienen la culpa. ¿Para qué me dicen conversatorio? Porque entonces yo ya me siento como aquí en plena plática feliz. Y yo quiero recomendarles al respecto este libro que hizo hace algún tiempo y que además es editado por nuestra casa de estudios, nuestra máxima casa de estudios, el doctor Manuel González Oropesa. Y es precisamente respecto del caso que les acabo de mencionar. No sé si ustedes lo pueden ver ahí. Se llama Secuestrar para juzgar. Es la historia, bueno, no la historia, es la referencia al caso Álvarez Machain. Pero hay un análisis muy interesante que hace el doctor González Oropesa, que además es magnífico, magnífico, muy ameno y hace un estudio comparativo entre la legislación mexicana, la legislación norteamericana, los precedentes incluso que hay para este caso. Este caso fue en particular bien connotado porque la Suprema Corte de Justicia en aquellos entonces señaló algo que para mí es así como que qué barbaridad, muy peligroso, el que no importaba, literalmente hablando, o sea, literalmente hablando, dijo, no importa cómo hagan llegar las pruebas a los tribunales estadounidenses, lo importante es que se juzgue y se encuentre justicia, ¿no? Pero pues, Laura, ¿mandé? Maestra, hay algunas preguntas que están haciendo nuestros estudiantes vía chat de Facebook y quisiera ver si podemos plantear algunas. Claro. Pero antes me gustaría preguntarle a los profesores y profesoras que nos acompañan en la sesión si quisieran hacer algún comentario, algún tipo de planteamiento, intervención, pregunta que pudiera pues generar precisamente la conversación. Mira, si quieres, ya nada más me quedan creo que 2 laminitas y yo Okay. idea terminar ya con esto y ahora sí conversar bien a gusto con ustedes al respecto. Ok, perfecto, maestra. Para ya nada más, mira, algo en materia de práctica, bueno, ya hablamos de la confesional, la testimonial, lo que les acabo de comentar. Bueno, en la documental pública y privada sabemos que debe de estar, pues, para que sea un documento válido en otro país, debe de estar certificado o con la apostilla correspondiente por las autoridades diplomáticas consulares que fueran necesarias. Cuando se refiere a videos, a fotografías, etcétera, ya sabemos que no se vale, por ejemplo, perdón,
Ahora eso es muy factible que no necesite ni siquiera una convención para compartirse. ¿Por qué? Pues porque a través de, pues el mismo de WhatsApp, hombre. Mándame esas fotografías, ahorita las imprimo y las meto al expediente. A ver, ¿no? Pues sí, es una fotografía y la meto además con la fundamentación en el código adjetivo, sin problema. Las periciales tienen problemas porque distan o hay divergencias entre cada sistema jurídico. Entonces, tendremos que atender al sistema jurídico al cual se solicita y si lo requieren hacia México, bueno, pues entonces tendrá que ser con las reglas procesales mexicanas. Las pruebas presuncionales también ustedes saben que se derivan de las mismas normas, entonces, bueno, pues depende de dónde se lleve el caso. Esto ya lo estoy diciendo súper rápido. Esto se los estoy dando porque seguro que no lo tienen. Y sí se los quiero compartir porque hay que luchar contra esto. Son pruebas para detectar o detectar la adicción a la pornografía, delatar, dice ahí, delatar la adicción a la pornografía. Estas pruebas no se conocen, créanme. Sáquenle foto, lo que quieran, se las comparto, no me importa, encantada de la vida, porque esto se convierte a veces en material o en datos que valen oro para poder destapar. Claro que esto pues es en materia penal, pero créanme que no nada más en materia penal, desgraciadamente en materia familiar se ha dado, he tenido pues de casos en los que se ha tenido que utilizar. Cuestiones comunes. Bueno, para empezar ya les dije que la creatividad hay que utilizarla. Se vale el fundar en la ley, en jurisprudencia, en precedentes, cómo probar la ley. Pues sabemos que no es necesario probarse, sí, pero yo les digo, por ejemplo, que determinado artículo del código en Arabia Saudita señala tal cosa, seguramente el juez va a querer decirme, a ver, pero ¿cómo dices que este artículo? Antes sencillamente no había manera. El día de hoy algunas legislaciones e incluso norma convencional señala que a través de los mismos cónsules se puede obtener esta información. Las pruebas con expertos en derecho extranjero, hay veces que, bueno, yo he servido como experta en derecho mexicano en cortes inglesas y francesas y una española. Y la verdad de las cosas es que es una prueba que aquí en México yo no la he visto, no he visto que se desahogue, ni siquiera que se ofrezca de esa manera. A lo mejor si llegara el caso, pues pudiera darse, como por qué no. A funcionarios y diplomáticos. Me tocó un caso en el que tuve que solicitar el desahogo de una confesional a un embajador mexicano, no digo dónde, pero era bien lejos. El pequeño detalle es que, pues, de acuerdo con nuestra legislación, tuve que enviar pues, todo el pliego de posiciones, que es el cuestionario, ya calificado de legal por parte del juez, y yo me imaginaba feliz, ¿no? O sea, encantado. El señor diplomático siendo cuestionado por el señor cónsul general de su propia embajada y con una copita ahí de coñac para pues hacerse el rato menos amargo. Esto le podemos llamar pero ahora con las cuestiones de videollamada, a mí se me hace que esto pudiera ser mucho más fácil y mucho más apegado a lo que realmente se busca, que es, volvemos, la equidad, la justicia para las partes. Ahora, ¿cuál es el problema con los diplomáticos extranjeros? La inmunidad. Pues claro que la inmunidad. A ver, yo quiero retarlos a que por favor notifiquen o emplacen algún funcionario de alguno de los organismos de la Organización de las Naciones Unidas en México. A ver quién se las recibe, por favorcito. Y menos si es para pedir pensión alimenticia, ¿verdad? Pues no se las van a recibir. ¿Y cómo van a solicitar, por ejemplo? Ya olvídate de que te la recibieran. Dime cuánto gana. Porque además, eso de
¿me vas a hacer el favor de descontarle la pensión alimenticia? No, ni lo sueñen. Se tiene que ordenar aquí en México, pero la información sí la pueden pedir al extranjero. Ok, déjenme ver, tan. Con eso, concluyo rápidamente. Espero que hayan encontrado por lo menos un poco interesante todo lo que les comenté y compartí con la mejor de las intenciones para que les sea de utilidad en la vida profesional y académica de cada uno de ustedes. Gracias. Ahora sí, dime las preguntas, sobre todo de los alumnos, me encanta. Bueno, de ustedes también. Gracias. Muchas gracias, maestra Laura. Muchísimas gracias por su ponencia y esta explicación. No sé si los profesores quisieran hacer alguna intervención, algún comentario o alguna pregunta para la maestra. No hay ningún comentario. Bueno, nuestros estudiantes preguntan si usted podría indicarles de manera muy esquemática o precisa cuál es el proceso a seguir para solicitar la prueba en el extranjero. Si se le pide al juez para que éste la solicite, aunado a esta es una misma pregunta, ¿quién es la autoridad central mexicana que interviene? Y si los formatos contenidos, por ejemplo, en la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, en realidad sí son útiles, sí se utilizan en la práctica. Empezamos al revés. Sí son útiles. Sí se utilizan en la práctica los formatos, porque además si no usan los formatos, les regresan las peticiones, sencillamente no dan lugar al trámite. Tiene que ser con ello. ¿Por qué? Pues porque es parte de la convención, porque así determinaron los estados que debería llevarse a cabo la petición y a partir de ello es que pues se hace. Hablando de ello, bueno, creo que ya no da tiempo. Hay diferentes medios probatorios y tenía yo alguna información de algunos estados en relación con ello, pero ya no voy a entrar a eso porque si no, bueno, pues ¿cómo les platico? A ver, ¿cómo que si se utilizan los formatos? Sí, no tuve tiempo de montar en mi cabeza, de agarrar la pluma para poder escribir todo lo que encierra el primer cuestionamiento. Por eso quise empezar al revés. El primero es, pues sí se utilizan. El segundo, ¿cuál era? Sería tan gentil de repetirme y perdonarme por mi falta de memoria. No te preocupes, maestra. ¿Quién es la autoridad central en México que atiende o que interviene en este procedimiento? Y en el caso, ¿cuál es el proceso a seguir para solicitar? Es decir, un abogado, ¿cómo va a solicitar esa prueba en el extranjero? Si lo hace a través del juez para que el juez lo solicite o cómo funciona. Ok. Aquí tenemos dos vías. Primero, la autoridad central generalmente es la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En algunas ocasiones pudiera ser también la Dirección de Protección, dependiendo de la convención a la que se refieran, que es lo mismo que les voy a señalar en relación con el procedimiento a seguir. Depende, si el procedimiento a seguir es con una convención cuya autoridad central es la Dirección General de Asuntos Jurídicos, entonces será ahí, a través de ella, la que se encargue de llevar a cabo el trámite mediante el contacto. Bueno, se recibe la petición, se envía a la autoridad central del país requerido y de ahí se va a la autoridad jurisdiccional de ese mismo país para poder hacer una especie de homologación de la petición del juez mexicano al juez extranjero y que se lleve a cabo. ¿Qué más será? Ya creo que nada más era en relación con eso. Ahora, el procedimiento depende de cada convención. Sí, no es lo mismo un procedimiento, aunque sí es muy similar, por ejemplo, del de la Convención de Exhortos y Cartas Rogatorias, al procedimiento para la obtención de pruebas en el extranjero o de videoconferencia. Hay unas convenciones que nos dicen, como dije antes, que el mismo juez puede estar en contacto con la autoridad central del otro país. Es decir, casi me salto relaciones exteriores y me voy directamente a la otra autoridad central para que haga más rápido la chamba. Hay
fíjense, hay convenciones que nos permite ir directamente a la autoridad jurisdiccional, pero volvemos, quien debe de hacerlo desde el punto de vista de relaciones exteriores, por lo menos, es generalmente la misma autoridad jurisdiccional, porque al hacerlo las partes lo van a hacer al juez, y el juez es el que tiene que hacer la solicitud. Y ese pues es el caminito que debe de seguirse con el objeto de poder llenar todos los extremos descritos en cada uno de los instrumentos internacionales que puedan ustedes querer hacer valer. Gracias, maestra. Nos preguntan también qué sucede cuando una prueba es legal en un país, pero en el país que se quiere obtener no lo es. Generalmente cuando nosotros hablamos de obtención de pruebas en el extranjero, deberemos de ver eso como primera instancia. Fíjense, no nada más la ilegalidad o legalidad de la probanza, sino qué tal si lo que estoy pidiendo va contra su orden público. Por eso es que en un principio yo me refería a la ponencia de la maestra María Elena Mancilla, porque hay pruebas que pudieran estar tocando o lastimando el orden público de algún país, y aun cuando no se hubiera mencionado expresamente en una convención que ustedes estuvieran aludiendo, sencillamente no se las van a otorgar, punto. ¿Por qué? Pues porque va contra su orden público. Entonces, en las convenciones generalmente debe de haber esta identidad de la norma, esta igualdad en términos de que sea considerada ambas legales, tanto en el país requirente como en el requerido. Gracias, maestra. Otra pregunta que tenemos es, ¿cómo se aplicaría este régimen de obtención de pruebas entre estados que pertenecen a distintos sistemas jurídicos? ¿Existe algún impedimento al respecto? No, por ejemplo, la Convención sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero es un esfuerzo específicamente que se hizo para armonizar la forma en que se desahogan las pruebas. A la hora que yo digo manejo de pruebas, estoy hablando del ofrecimiento, preparación y desahogo. Entonces, esto es distinto en un sistema del common law a un país que pertenece al sistema del civil law como el nuestro. Pero dentro de esta convención, y yo les invitaría, queridos alumnos, a que ustedes pudieran darle una revisadita. Es bien compleja, es amplia, pero vale mucho la pena el poder analizarla. No habría manera de que yo me hubiera dedicado exclusivamente a esa convención porque es mucho, pero en ella está la armonización que se hace de estos dos sistemas para poder hacer un tránsito más fluido de las probanzas entre países, aún siendo de diferentes sistemas jurídicos. Muchas gracias, maestra. Nos preguntan si las pruebas obtenidas en el extranjero tienen el mismo valor probatorio que las obtenidas en el territorio nacional. Y eso me encanta, porque se refiere a lo que hablamos también de tarufo, ¿se acuerdan? O sea, tartufo. Que eso depende de la valoración que se dé o cada país tiene normas que determinan la valoración o la forma de valoración que los jueces deben dar a cada elemento probatorio. De manera que en el momento en el que un juez recibe una prueba, fíjense, en los Estados Unidos, como ustedes saben, hay jurados, ¿no? Una cosa es el gran jurado y otra es el jurado. El gran jurado lo único que va a determinar es si abrimos el proceso o no abrimos el proceso. El jurado es el que va a determinar culpable o inocente. Eso ya lo sabemos. Bueno. Lo que dice nuestro querido profesor Tarufo es, a ver, si yo te convenzo a ti, así sea de la cosa más tonta del planeta Tierra,
pues vas a salir con una sonrisa. Hice esta pausa porque hace poco di una parte de derecho, estoy dando Derecho Internacional Público y de, una de las unidades es diplomático y consular, entonces les digo a mis alumnos, recuerden, diplomacy is the ability to tell a person to go to hell in such a way that he actually looks forward to the trip. La diplomacia es la habilidad que tiene una persona para decirle a otra, vete al infierno, pero de tal manera que realmente sale a buscar el camino. Entonces, lo que quiero decirles es, la convicción en una persona se llega a partir de la argumentación de otra para convencerlo de una cosa o la otra. Entonces, lo que dice el maestro es, no, a ver, la valoración de una prueba debe de ser objetiva, debe de ser razonada, debe de ser probada. O sea, no es porque me caiga bien o porque va con mis principios o porque mi carácter es... No, y los jueces son humanos, a ver, hello. Los jueces son tan humanos como cualquiera de nosotros, pero esa responsabilidad inmensa que ellos tienen, me parece que la valoración, para empezar, tendría que ser de acuerdo con su sistema legislativo y en segunda, de acuerdo con pues, la formación, la ética, los conocimientos, la personalidad de cada juez. No sé. Muchas gracias, maestra. De verdad le agradezco mucho su participación en este conversatorio. Y bueno, pues vamos bueno, y además le agradezco mucho que nos haya recordado y que haya traído a este conversatorio a la doctora, a nuestra querida doctora María Elena Mancilla, que pues todavía, y yo creo que por muchísimos años quedará ese halo de su presencia y de todo lo que nos aportó en muchos sentidos, principalmente en el académico y en el afectivo, ¿no? Por supuesto. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, quisiera agradecer también a la maestra Ríos Marlec, que nos apoyó siempre, que apoyó en la logística y en la coordinación de este evento, y quisiera darle el uso de la voz. Muchas gracias. Pues bueno, estamos llegando al término de nuestro conversatorio y que bueno, ha sido pues una jornada de trabajo ardua. Agradecer pues a cada uno de los ponentes excelentes que hemos tenido y bueno, agradecer, bueno, la idea, vuelvo a comentar, que fue de la maestra Rossi y que se materializó gracias a muchas cuestiones que se conjugaron. Quisiera agradecer a MIP, la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, su gran ayuda y apoyo para la realización de este evento y sobre todo a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, a nuestro secretario y bueno, a todos ustedes por su presencia en esta aula, a todos los maestros que nos han compartido su tiempo y sobre todo sus experiencias. Muchas gracias. Es muy enriquecedor para todos nosotros. El Seminario de Derecho Internacional les da pues las gracias y bueno, es cuanto. Muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo por hacer posible este evento tan especial. Muchas gracias, Mar. Bueno, agradezco también, por supuesto, la colaboración de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Maestro Eli Rodríguez, presidente de la Academia, ¿podría dirigirnos un breve mensaje? Muchísimas gracias. Yo únicamente quiero agradecer a la Facultad de Derecho de esta universidad, de la gran Universidad Nacional Autónoma de México, por la oportunidad brindada para poder coorganizar este evento. También quiero felicitar a las organizadoras de este encuentro, de este conversatorio, a la maestra Lourdes Barlec, a la maestra Rosa Jiménez, por la excelente organización de estas conversaciones que hemos tenido, pero sobre todo agradecerle a cada uno de ustedes, a la audiencia en general, a los profesores de la facultad, a los alumnos de la facultad, a los directores de colegios, a la audiencia en general, agradecer precisamente todo el interés mostrado a lo largo de estos 5 días de pláticas y de conversaciones en los temas selectos del derecho internacional privado. Muchas gracias y enhorabuena, muchas felicidades. Muchas gracias, maestro Rodríguez. Y bueno, finalmente quiero pedirle a la doctora Loa Castañeda que nos honre con las palabras de clausura de este evento académico. Doctora, tiene usted la palabra.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es para mí un gran honor estar aquí aprendiendo y aprendiendo verdaderamente de expertas y expertos en materia de derecho internacional privado, cuestiones que posiblemente hemos dejado a veces por el trabajo o por, como decía alguna de nuestras conferenciantes, a veces no nos gusta leer los primeros artículos de los códigos y hemos descubierto, yo estoy segura que del 19 al 23 del lunes anterior al día de hoy, somos distintos, hemos aprendido, hemos intercambiado ideas, hemos reflexionado cuestiones que tal vez teníamos en algún pequeño archivo del cerebro, pero muy guardadas. Y pues me encanta, en primer lugar, la organización de dos grandes catedráticas de la facultad, el apoyo del Instituto Internacional o de este eminente apoyo que tuvieron por parte de algunas otras entidades, los seminarios, los directores de seminarios y los presidentes de colegio que han estado activos, sean o no de la materia que nos compete, pero estoy segura que todos somos diferentes. El día de hoy aprendimos muchísimo y eso engrandece más a nuestra alma mater. Eso es lo que cada día nos va perfeccionando y que además va labrando la calidad, que es lo que tenemos reconocido internacionalmente. Para mí, una gran deferencia a las dos organizadoras que me hicieron la invitación para poder clausurar inmerecidamente, porque pues yo amo la materia de derecho internacional privado, pero soy civilista y familiarista, y pues me cayó como anillo al dedo, pero en realidad pues me siento aquí como ajena a su área de especialidad, ligada, pero no exactamente es lo mío. Así que me siento muy contenta de que me hayan invitado, de que me haya podido inscribir, de ser diferente después de estas 10 horas de arduo trabajo en un conversatorio sobre temas relevantes, lo que está en boga, lo que tenemos que poner al día en derecho internacional privado. Así que para mí, haciendo este pequeño preámbulo y felicitando a todos los estudiantes que han abrevado del conocimiento de grandes expertas mujeres y un varón, y a los catedráticos y funcionarios que nos acompañan, directores de seminario y colegios, agradeciendo a todos ustedes, a la organización fundamentalmente. Me permito declarar formalmente inaugurados los trabajos de este conversatorio de temas selectos sobre derecho internacional privado, que es para beneficio de nuestra comunidad y que es para beneficio de México, porque finalmente lo que haga bien la Universidad de la Nación es algo que le da brillo a nuestro país. Muchísimas gracias, felicidades a todas y todos. Muchas gracias, doctora, por sus palabras y por este momento con el que nos ha honrado en esta clausura. Muchas gracias a todos y bueno, que estén muy bien. Hasta luego.